hablando de cómo producir o produciendo una fe que inagotable. Y pensaba que cuando uno habla de una fe inagotable, y eso sí, ahora sí subámosle un poquito porque ya comencé a sudar. Cuando hablamos de una fe inagotable, a veces es difícil creer que nuestra fe pueda ser inagotable, ¿cierto? Porque a veces pareciera que la fe se agota, pareciera que la fe incluso se desgasta. Yo no sé cuántos a veces se han sentido así, que la fe como que se le baja, como que se agota, como que se desgasta. Y nosotros tenemos una medida de fe, dice la palabra de Dios, todos tenemos una medida de fe, pero pareciera que dependiendo de la situación, entonces esa fe escasea, como que esa fe comienza a menguar y uno dice, Señor, tu palabra dice esto, pero yo como que voy por otro lado. Y es que hay procesos que nos agotan. Yo no sé a cuánto les agotan los procesos, a mí a veces me agotan los procesos y en esos momentos sentimos que la fe se debilita. Pero también hay algo que yo puedo entender y es que la vida es un proceso. O sea, la vida del cristiano es un proceso. Una vez se dice, Señor, cuando pases este proceso, pero la noticia de esta mañana es que adivine que, o sea, aunque no es natural vivir en el mismo proceso por mucho tiempo, sí es, digamos, bíblico ver cómo Dios nos trata en los procesos, como Dios dice, ok, tú alcanzaste esto, ahora te llevo a este otro nivel. Y cuando Dios quiere aumentar nuestra fe, también yo he visto que hay retos mayores. Y uno piensa que andar en fe es como que usted se montó en algo donde nunca va a pasar nada. Andar en fe es como que a usted no le va a suceder nada, es como que usted lo tiene todo, pero resulta que eso no es fe. No hay manera en que la fe pueda demostrarse cuando todo está bien. Es fácil a veces hablar de la fe cuando todo está bien, entonces encontramos gente que, wow, qué fe la de esta persona, pero creo que la fe se demuestra cuando de verdad vivimos dificultades, cuando de verdad vivimos momentos difíciles. Y yo no sé si usted esta mañana puede decir, bendito el proceso que me trajo hasta aquí, amén. Bendito el proceso que me tiene aquí parada, bendito el proceso que me tiene dependiente de Dios, bendito el proceso que no hace que yo camine solo, sino que lo necesite, porque el proceso quizás para algunos de los que están aquí está siendo muy difícil. Quizás algunos están diciendo, pero ¿qué proceso? Y esta semana estábamos en la casa de Paz de las Mercedes y me llamaba la atención alguien nuevo que fue, creo que era la segunda vez que asistía, y decía, es que depende del tamaño en que usted esté viviendo, de su madurez espiritual. Él dijo otra palabra que no recuerdo, pero él decía, en medida que usted va creciendo más, como que el proceso es más pro. Amén. Yo no sé si a usted le pasa, y yo digo, wow, es que es verdad, ¿cierto? Entre usted más va creciendo con el Señor, ya los procesos de pronto no son esos primeritos que usted a veces ve a la gente, no, ay, no, pero es que eso es fácil, orar por eso y ya, rendirle eso a Dios y ya. Pero usted a veces siente que a medida que va avanzando con el Señor, el proceso es como otro nivel. Necesita premium, como dice Eri, o sea, necesita otro nivel de fe, necesita otro nivel de madurez espiritual, y eso es lo que al final hace que nosotros digamos, ha valido la pena el proceso, ha valido la pena el dolor, el llanto, el sufrimiento, cada lágrima, porque en Dios nunca se desperdicia nuestras lágrimas, nunca se desperdicia nuestro dolor. Por eso Él dice que los que aman a Dios, todo les ayuda bien. ¿Cuándo? Según el propósito para el cual fueron llamados. Pero cuando usted está en el proceso, cuando usted está en el dolor, uno dice, ¿esto como para qué me va a servir? ¿Cierto? Porque el alma se afecta. Pero cuando usted sale del proceso, usted comienza como a recibir como un mundo de WhatsApps del cielo, ¿no? El Señor le habla de aquello, le habla de esto, le dice, esto pasó, y usted como que, ¡ay, la luz! O sea, como que entiende con mayor claridad. Y la definición de fe de la Biblia es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esta no la sabemos. Yo creo que si el pastor esta mañana en la escuela hubiera preguntado por esta definición de la fe, yo creo que muchos la habían dicho de manera muy precisa. Pero, diga pero
en ocasiones parece que vivimos todo lo contrario. Tenemos la certeza a veces de que nos va a ir ¿qué? Mal. ¿Por qué? Porque lo que esperamos y lo que tenemos convicción es de aquello que estamos viendo. A veces usted tiene convicción de que lo que viene va a ser catastrófico, que usted tiene convicción de que Dios no va a traer respuesta. Así usted diga amén que sí. Pero lo que hay en sus pensamientos es que lo que viene mañana, no. Esa promesa no se va a dar. Eso que está pasando como que se va a poner peor. Eso que usted le está pidiendo a Dios como que no va a llegar. Porque hay algunos que han vivido un desierto y el desierto se ha prolongado. Y cuando el desierto se prolonga, entonces usted comienza a tener certeza de que no está esperando lo mejor. Usted comienza a tener convicción de todo lo contrario. Y aunque viene a la iglesia y aunque dice amén, pues resulta que su fe se debilitó. Y si esta mañana, este es el caso de algunos de ustedes, donde usted dice, mi fe se debilitó, vengo esta mañana llena o lleno de preocupación, hay algo que me está inquietando. Decía el pastor una vez por allá hace un tiempo, ni siquiera estábamos en este lugar, él decía que eso es ateísmo práctico. Palabras de él que estoy repitiendo hoy, ¿cierto? So, si tú no tienes fe, es ateísmo práctico. Y resulta que a veces le decimos a otro, él está haciendo así como, ¿en qué momento dije eso? Pero resulta que a veces le decimos es que hay gente atea que no cree en Dios. Pero nosotros a veces somos ateos. No creemos en su palabra, no creemos en lo que Dios habla, en lo que Él nos está diciendo. Y hoy yo no quiero condenar a nadie con eso. Si usted es de esos, no lo quiero condenar, no lo quiero juzgar, no quiero entrar a decir que wow, está súper mal delante de Dios, porque muchas veces el ser humano, la batalla que pelea es en la mente. Esa es nuestra principal batalla. Hay una batalla donde en la mente hay duda, hay incertidumbre, hay incredulidad, y por eso es que yo decía ahora que a veces la mente piensa o espera lo mejor, porque es la condición del ser humano pecar, dice. Nosotros somos condicionados a que al pecado, y esto es uno de los peores pecados que la Biblia menciona, la falta de fe, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y resulta que nosotros a veces queremos agradar a Dios de muchas maneras, y está bien con nuestra obediencia, gloria a Dios. Yo creo que el que obedece es porque le creyó a Dios en algo. No hay forma de que usted no le crea a Dios y obedezca. Si usted obedece es porque usted le está creyendo a Él en su palabra. Y dicen los expertos que nosotros los seres humanos podemos tener hasta más de 60,000 pensamientos en el día, pero que la mayoría de esos pensamientos tienden ¿a qué? A pensar mal. Es la condición del ser humano. No es que usted sea el peorcito, no es que yo tenga, no. Es la condición, tendemos a eso. Por eso yo creo que la Biblia nos habla tanto de renovar nuestra mente. Entonces, si esta mañana has llegado en esa condición, este mensaje es para ti. Si ves que tu fe está debilitada en algún área, este mensaje es para ti. Amén. Si vienes con preocupación, este mensaje es para ti. Pero también si tú dices, no, yo estoy caminando en fe y necesito aumentar mi fe, este mensaje es para ti. Amén. Así que ponga toda la atención en lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Así que una fe inagotable, como dice esa misma palabra, es una fe que es como que algo que siempre se está produciendo. La única manera de que algo no se agote es porque siempre se está produciendo. Y usted imagínese que la fe que Dios nos habla en su escritura es una fe que no se agota. Es decir, que podríamos decir en esta mañana que hay diferentes tipos de fe. Hay gente que a la fe se le agota, hay gente que comienza a poner la fe en algo o comienza a poner la fe en alguien, y entonces ahí es donde la fe escasea. Pero el único que puede producir una fe inagotable es Jesucristo.
Amén. Él es el único que puede producir una fe inagotable. Jesús nos pone la expectativa de lo mejor. Jesús nos pone la expectativa de que algo mejor viene, de que algo mayor hay. No importa la dificultad, no importa lo que tú estés viviendo, no importa la imposibilidad, no importa la frustración, el sufrimiento, pero Dios dice: yo estoy aquí en medio de ella. Amén. Amén. Súbamele un tricito allá al instrumental para yo irme emocionando. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3 versículo 20: y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros ¿qué? Pedimos o pensamos, gracias a ¿qué? A su poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios está diciendo en su palabra que Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que tú estás pensando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que aunque tú estás pensando en el fracaso, Dios tiene un pensamiento mejor y un plan mejor para tu vida. Amén. Gloria a Dios, que aunque tú estás pensando que no vas a poder sobrepasar esta dificultad, Dios está diciendo: yo ya vi tu futuro, yo ya sé lo que va a pasar contigo, y ese no es su final. Hay algo mejor, hay un plan mejor, hay algo mejor de lo que tú has podido imaginar. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. A veces Dios quiere que seas un empresario y tú estás pensando en cómo sostener el negocio y cómo pagar las deudas. Pero el plan del Señor, Él ya te ve como un empresario, como un empresario. A veces el plan de Dios es regalarte esa promesa antes de tiempo y tú estás diciendo: me voy a morir sin verla. Tú estás pensando en algo pequeño, pero Dios está pensando en algo más grande que tú o que tus pensamientos. Y quiero recordar esta mañana una historia que así comenzó este mensaje, con esta historia que Dios trajo a mi mente, y era la historia cuando hubo un momento donde Saúl, cuando todavía no era rey de Israel, entonces su papá le dice: se perdieron unos asnos. No sé cuántos han leído esa historia. Se perdieron unos asnos y el papá de Saúl le dice: vaya, busque, hágame un favor y váyase con un siervo y búsqueme los asnos que se perdieron. Y Saúl emprende este camino. Yo quiero leerlo textualmente. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 3 al 4. Un día, los asnos de Quis era el papá de Saúl, se extraviaron. Así que Quis le dijo a Saúl: toma a uno de los siervos y ve a buscar los asnos. Y Saúl se fue a buscarlos. Caminó por las colinas de Efraín y por la región de Salisá. Pero como Saúl y el siervo no pudieron encontrarlos, se fueron ¿a dónde? A la región de Salim. Tampoco los encontraron allí, así que pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco allí encontraron los asnos. Mira, algo muy particular, yo le voy a ir como contando aparte de la historia, para que no se la tenga que leer toda aquí en este momento. Y es que Saúl salió a buscar unos asnos, pero Dios le tenía un reino. Yo sé que unos abrieron los ojos, me encanta porque la entendieron, pero para los que no entendieron, lo repito. Saúl salió a buscar unos asnos, pero Dios le tenía un reino. Es decir, Saúl se perdió en el camino. Había un plan mayor de parte de Dios. Ni siquiera el papá de Saúl discernió que Saúl iba a ser el próximo rey de Israel. Y lo mandó a buscar unos asnos. Si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta que Saúl nunca encontró los asnos. Pero sí, un día su siervo, qué bueno estar bien acompañado, su siervo le dijo: ¿por qué no vamos a buscar al profeta Samuel? A ver el que tiene para decirnos. Y ahí es donde Dios ya le había hablado al profeta Samuel y le había dicho: la del pueblo estaba pidiendo rey, ¿cierto? Yo quiero un rey así como las demás naciones, porque en ese momento Samuel era el juez de Israel, no había rey. Y ellos comienzan a pedir eso. Entonces ya Dios le había dicho a Samuel: ok, como que démosle gustico a esta gente de Israel, que está pide y pide al rey.
Es decir, han estado orando por eso, pero no era el plan de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios le concedió al pueblo de Israel lo que estaba pidiendo. A veces pedimos y pedimos algo, y a veces no es el plan de Dios, pero Dios responde. Pero no vamos a hablar de la oración, así que sigamos de largo, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Que Dios le había dicho a Samuel: va a llegar una persona así, así, unas características, y esa es la persona que será el próximo rey de Israel. Es decir, a veces nosotros nos perdemos del plan de Dios por andar detrás de asnos. Y si usted no me está entendiendo, pues un asno, para simbólicamente o metafóricamente podríamos decir, para algunas personas puede significar cuando usted anda detrás de ese trabajito y Dios le tiene una empresa. Cuando usted anda detrás de resolver una situación, pero Dios le tiene un palacio para entregarle. Cuando usted quiere que algo suceda, pero Dios tiene un plan mayor. Entonces Saúl, hubo un momento que se estaba perdiendo. Como hay personas que se pierden del plan de Dios porque no desafían su fe a un nivel mayor. La fe de Saúl en ese momento no estaba en el lugar correcto. Es decir, él creía que esa era su misión, ir a buscar unos asnos. Hay gente que está buscando resolver situaciones, pero no está escuchando la voz de Dios. Gloria a Dios por Saúl, que pudo encontrarse con el profeta Samuel y pudo escuchar a través de la voz del profeta cuál era su destino, qué era lo que Dios le tenía preparado, porque es que Dios usa a hombres y a mujeres de Dios para hablarnos. Amén. Dios usa personas para que cuando nos salimos del camino nos diga, alguien que está mirando desde afuera, diga: estás perdiendo el rumbo, estás perdiendo el camino, por ahí no es, retoma, porque Dios tiene un plan para ti. Yo no sé si tal vez Saúl hubiera encontrado esos asnos, había perdido su propósito y su plan. Se había dedicado a lo que encontré los asnos, papá, que llegue con los asnos, y seguiría su vida normal, y nunca se hubiera encontrado con el profeta Samuel. Nunca hubiera conectado con el plan de Dios. Y es que yo creo que cuando Dios nos desafía a crecer en fe, nos está diciendo: suelta lo que a veces tú estás buscando, porque a veces preferimos seguir nuestra fe y no la fe de lo que Dios está hablando. A veces tenemos fe en nosotros mismos, y gloria a Dios, yo pienso que es parte del proceso, que usted crea en usted mismo, que usted no cree en usted, pues imagínese, ¿cierto? Pero a veces ponemos la fe en nosotros por encima de la fe en Dios, de lo que dice su palabra, de lo que dice su voluntad. ¿Cómo nos cuesta al ser humano sujetarnos al plan de Dios? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos a ese plan? Y yo creo que el asno también representa el conformismo. Representa cuando nos conformamos con lo mismo, cuando seguimos viviendo una y otra vez los mismos ciclos, los mismos procesos, y cómo ese reino representa la herencia que Dios tiene para ti, pero que tú no has visto todavía. Por eso Dios dice: camina en fe, no te salgas del camino, camina en fe, porque la fe es para quienes. Dice la palabra del Señor: caminamos por fe y no por vista. Es decir, caminamos por lo que el Señor nos ha hablado y no por lo que estamos viendo. Pero autoevalúese en esta mañana si usted de verdad está caminando en fe, o usted está caminando por lo que usted ve, si usted está caminando por el problema que usted está viendo en su vida, si usted está caminando por la situación o la circunstancia que usted está viendo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice la fe? ¿Qué Dios le ha dicho a usted? Necesitamos poner a Dios de primero. Nosotros hace poco celebramos primicias. Yo creo que hoy le podemos dar al Señor la primicia de nuestra fe. Amén. Que este año nuestra fe se revolucione. Amén. Que este año nuestra fe vaya a otro nivel. Que este año nuestra fe de verdad se convierta en una fe inagotable. Y la fe no es para hacer lo que tú quieras, es para hacer lo que Dios quiera. La fe no es para hacer tu voluntad, es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.
pone esa fe en el lugar correcto, esa fe le va a dar frutos. Esos frutos que vienen de parte de Dios. Cuando tienes la fe puesta en Cristo, milagros suceden. Amén. Tu mentalidad cambia. Porque no se trata, la Biblia no nos habla únicamente de una fe intelectual. No solamente una fe que obviamente necesitamos entender, pero también nos habla de una fe sobrenatural que proviene de Dios, que solo Él la puede producir en nosotros. Porque dice la Escritura que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Cristo. No dice que la fe viene por leer libros interesantes. No dice que la fe viene porque usted escuche audios, videos muy chéveres. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Amén. Y mire, no necesariamente tiene que ser a través de una prédica. Si usted comienza a leer la palabra en voz alta, usted está oyendo la voz de la palabra de Cristo. Usted está escuchando lo que Dios dice. Así que yo creo que hoy Dios está desatando un sonido de fe en esta mañana. Amén. Está desatándose en los ámbitos espirituales, se está desatando un ámbito de fe. Amén. Porque aunque muchos están diciendo mi amén, yo podía discernir desde la alabanza cómo muchos de aquí no tienen fe. O digamos que no es que no la tengan, bueno, como que su fe está debilitada, está golpeada, ¿cierto? Y Dios quiere desatar hoy una medida de fe mayor. Amén. Dios quiere tener un sonido de fe sobre su iglesia, nación, reino. Él quiere que seamos fieles representantes, fieles ciudadanos de un reino, porque los hijos de Dios que hacen parte de la ciudadanía del cielo caminan por fe y no caminan por lo que están viendo. Pero por eso los momentos de dificultad son el terreno perfecto para producir una fe mayor. Amén. Porque cuando usted sale de la dificultad, usted sale con más fuerza. Si usted ha puesto la fe en Jesucristo, usted no sale más débil, usted sale con más fuerza de un momento de dificultad. Porque el enemigo te da un golpe y tú le das dos. Dices, me dio uno, yo le doy dos. Porque cuando tú estás centrado en lo que el Señor está haciendo, tú puedes recibir ataques de parte del enemigo porque tú estás haciendo lo correcto, pero también puedes recibir ataques del enemigo porque estás desobediente. Ahí el discernimiento de dónde viene el ataque, ¿cierto? Porque estoy haciendo las cosas bien, porque no siempre los ataques del enemigo es porque estamos haciendo las cosas bien, a veces estamos en desobediencia también. Pero cuando tú y yo ponemos esa fe en el lugar correcto, entonces nosotros entendemos que de ahí salimos mejores, que de la prueba salimos con una fe mayor, que de la prueba nosotros crecemos en una mayor dependencia de Dios, y que usted le dice al Señor, no importa la situación, no importa la tribulación, yo estoy parado en la roca que es Cristo, no importa lo que me está sucediendo, no importa incluso si alguien se murió, un familiar, el que sea, yo entiendo que hay una verdad que traspasa lo eterno. Amén. Amén. No es que a usted no le duela, ¿no? Pero estoy diciendo que hay algo mayor, porque su fe no es una fe que está puesta en la arena, sino que su fe es una fe que está puesta en la roca. Y según el nivel de tu asignación, así será el nivel de ataque. Lo dije un poquito al principio de otra manera. Según lo que Dios te haya entregado a ti, así va a ser el nivel de ataque, ¿cierto? Así, porque Satanás atacó la asignación de Saúl. ¿Cómo? Seduciéndolo para no hacer la voluntad de Dios. Y eso dañó el propósito. Usted puede leer la historia y Dios sí escogió a Saúl, pero Saúl llegó a un momento donde se salió del plan de Dios y terminó mal. Aunque había un plan sobre él, aunque había un propósito sobre él, Satanás atacó, sedujo a Saúl y Saúl cayó en la desobediencia y terminó no bien, siendo que era un plan de Dios, siendo que Dios lo había escogido. Usted puede ser un escogido de parte del Señor, y si usted no pone su fe en la roca que es Jesucristo, si usted no se pone de acuerdo a obedecerlo, hacia usted no le guste, hacia usted le esté doliendo lo que está pasando, hacia usted no esté de acuerdo con el Señor, pero usted le dice, como mi fe está puesta en la roca, yo obedezco, porque esa es la garantía de tu recompensa en el futuro. Amén. Cuando tú te sales del plan de Dios, cuando tú no le crees a Él
Y tú comienzas como un niño berrinchoso a decirle: no estoy de acuerdo, no me parece, no quiero, y no te sujetas a su voluntad. Entonces el proceso ahí es donde se demora. Ahí es donde la cosa se complica. Ahí es donde nos salimos de lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde la recompensa o se retrasa o no la vemos. Porque vemos en la palabra de Dios como hubo gente que nunca recibió la promesa de Dios. Porque no le creyó. Esto se trata de creer, familia. Esto no hay otra cosa mayor sino de creerle al Señor. Porque aparte de que la fe no es solamente creer, la fe también es caminar en su voluntad. Porque usted le cree, usted camina en su voluntad. Porque usted le cree. Pero si usted sigue siendo de los que simplemente creen que tener fe es venir los domingos a la iglesia, yo te tengo que decir que eso no te va a sostener. En los momentos de turbulencia eso no te va a sostener. En los momentos de dificultad tu fe no te va a sostener. Porque la fe que te sostiene es una fe que nosotros alimentamos día a día. ¿Con qué? Con su palabra. La fe que nos sostiene, la fe en Jesucristo. Cuando enfrentas cualquier situación, allí es donde Él te sostiene. Hay gente que dice: pero ¿por qué me está pasando esto? Pues porque estamos en el mundo. Pues porque en el mundo hay maldad, porque en el mundo hay enfermedad, porque en el mundo hay dolor, porque en el mundo hay aflicción, ¿cierto? ¿Somos llamados a estar en una burbuja? No. Quisiéramos eso. Yo no sé de dónde venimos con esa idea mágica, ¿cierto? De que, ay, a los cristianos, pero ¿por qué se les sirve a Dios? Pues porque está en el mundo, en un mundo caído, que hay de todo, que hay dificultades, que pasa de todo. Entonces la fe no es que a usted nunca le pase nada, la fe es que usted se mantenga con su mirada puesta en Jesucristo en medio de la tribulación. El enemigo intentará dañar la voluntad de Dios en tu vida, se la va a pelear. El enemigo intentará matar tu fe, porque con la fe rompemos obstáculos, con la fe rompemos techos. Así que el enemigo va a hacer todo para zarandearte. Dice Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 al 32. El Señor dijo también, diciéndole estas palabras a Pedro, que en ese momento todavía era Simón. Simón, yo no sé, ojalá le ponga a usted su nombre, si usted se siente zarandeado. Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Imagínense el trigo sacudiendo. Acá con ustedes el trigo lo están sacudiendo. Pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Satanás va a pedir zarandear a los hijos de Dios. Satanás va a pelear la fe. Yo creo que la mayor herencia que nosotros tenemos es la fe en Jesucristo. Amén. Él va a zarandear tu fe. Él va a mirar cómo te roba la fe. Él va a mirar cómo tú te concentras en lo que no es. Él se la va a pelear. Pero hay alguien en los cielos que está orando por nosotros. Amén. Jesús está diciendo: yo he orado para que tu fe no falte. Amén. Yo he orado para que tu fe no falle. Yo he orado para que tú te mantengas sostenido en mí. Yo he orado para que tú me creas. Hay alguien que está intercediendo por nosotros y está diciéndonos: yo estoy aquí peleando por ti. Porque la fe se pelea aquí. Es una batalla mental. Y Satanás también va a atacar nuestros pensamientos. Él va a tener ese plan contrario. Pero también puedo imaginarme cómo Dios envía a sus ángeles a entregar más fe en esta mañana. Amén. Aunque no los estamos viendo, yo no sé, yo preparaba este mensaje y yo sentía de parte de Dios que Él podía poner ángeles alrededor. Porque a veces nosotros necesitamos una ayuda, porque a veces la fe nos está fallando y necesitamos esa ayuda de parte del cielo. Necesitamos que Dios imparta algo nuevo en esta mañana. Amén. Yo no sé si usted de verdad está anhelando esto hoy. Si usted le está pidiendo ahí en su silla al Señor: Señor, imparte más fe. Hay un ejemplo en la Biblia que cuando los amigos del paralítico lo vieron así y se dieron
dieron cuenta que Jesús estaba en el territorio, ellos creyeron tanto en el poder de Jesús que dice la Escritura que ellos rompieron el techo para entrar a su amigo y que Jesús pudiera sanarlo. Porque la fe rompe techos. Porque esta mañana Dios te está diciendo, vas a tener que romper los techos de tu fe. Amén. Yo no sé cuántos, yo le digo, Señor, yo este año yo quiero romper los techos de mi fe. Yo le decía ayer a mi esposo, amor, este año necesitamos romper los techos de la fe, porque uno en la fe también se acomoda. Uno llega a un lugarcito seguro, ya hay algo que domina, pero hay algo que Dios quiere este año y es incrementar el nivel de fe de su iglesia. Amén. Amén. Dios quiere producir eso nuevo. A mí me pasa algo curioso, y yo siempre digo eso solamente puede venir de parte de Dios, y es que cuando yo me siento como que Satanás está como ahí como aprisionándome o puedo decir una palabra un poquito popular, vulgar, no sé, como manoseándome, ¿cierto? Yo me siento como que, o sea, yo salgo de ahí y a mí me da una piedra, o sea, sí, me da como enojo. Y yo digo, sí, no, yo me tengo que parar más fuerte, porque Satanás no va a poder hacer ni doblegarme, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Amén. Y entonces yo comienzo a decir, yo no me voy a rendir. Dígale al que tiene al lado, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Dígale, no le digamos al que tiene al lado, pero diga, no me voy a rendir ante la adversidad. No me voy a rendir ante lo que mis ojos no están viendo. No te detengas, iglesia, sigue creyendo, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cómo necesitas que se manifieste hoy Dios en tu vida? Pregúntate cómo tú necesitas que Él se manifieste. Quizás como Jehová Jireh, el proveedor, el que trae la provisión, el que sostiene los cielos y la tierra. O quizás necesitas a Jehová Nisi, el que pelea las batallas por ti, el que te dice, yo te estoy protegiendo y yo ya te di la victoria, ya te la di. O quizás algunos en esta mañana necesitan la manifestación del Dios Shalom, el que trae paz, el príncipe de paz. Yo no sé si estás en un desánimo, con una depresión, con tus emociones vueltas a nada y necesitas el Shalom de Dios en esta mañana. Eso es fe. O algunos necesitan a Jehová Rafa, nuestro sanador. Dile al Señor, ¿cómo lo necesitas hoy? ¿Sabes que lo único que esta mañana le está pidiendo? Fe. No la tuya, la fe que proviene de Él. La fe que proviene de nuestro Padre amado. Dígale hoy al Señor, Señor, yo necesito que tú te manifiestes, porque la fe trae multiplicación, la fe trae ensanchamiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así usted se arrodille 2 horas, 3 horas diarias, así usted diga, yo voy a hacer 1000 ayunos, pero si usted no tiene fe, usted no está agradando a Dios. Mire que es más sencillo. Todas estas prácticas son una bendición, pero necesitamos fe, amada iglesia. Necesitamos esa fe para atraer lo nuevo de Dios. Y yo sé que ustedes necesitan pedagógicamente tener como unos puntos, ¿no? O sea, como que haga un resumen, o sea, pastora, ¿cómo lo hago, cierto? Y le quiero hacer un pequeño resumen o unas pequeñas píldoras claves, no sé. Y es que la fe es inagotable cuando permanecemos sujetos a Dios. Cuando tú y yo permanecemos en Él, dice su palabra que daremos ¿qué? Mucho fruto. Eso incluye la fe. Si tú y yo permanecemos en Jesús, nosotros podemos dar el fruto de la fe, porque separados de Él no podemos hacer nada. Ni siquiera usted puede moverse en fe si usted no está unido a la presencia de Dios. Si usted no está unido en esa relación con Él, en esa relación donde usted no solamente ora, sino que usted estudia su palabra, sino que usted se sumerge. Pero mira, hay algo que Dios me viene enseñando estos días que usted va a decir, ay, pero yo ya lo sabía. Pero pues no sé, a mí Dios me viene enseñando algo como más profundo en mi corazón, y es someterme a su palabra. Cuando usted se somete
ok, no es lo que usted sienta, no es lo que usted crea, es como yo me someto a la palabra de Dios. Porque a veces hemos dicho, sí Señor, te alabamos, te amamos, te obedecemos, pero usted realmente se está sometiendo a su palabra. Eso nos ayuda a permanecer en Él. Me someto, no me gusta, no estoy de acuerdo, siento que no sé, pastor, explícame esto mejor, porque de pronto teológicamente hay otra cosa y yo necesito el argumento para estar de acuerdo conmigo. Pero Dios dice, sométete, sométete. Hay un nivel más grande, y ahí cuando nosotros nos sometemos a su palabra, Dios garantiza que va a haber un fruto. Que va a haber un fruto de esa fe inagotable, que usted va a poder hacer cosas en nombre de Dios increíbles, maravillosas, sobrenaturales, que usted va a ver respuestas del cielo, más fácil. No estoy diciendo que sin contratiempos, pero digamos que va a ser mejor, porque usted le va a poder creer al Señor lo que Él está diciendo, cuando usted y yo nos sometemos a su palabra. Amén. La fe es inagotable. 2.2, si le quiere poner puntos. La fe es inagotable cuando tenemos la mentalidad de Cristo. Y mire, es que a veces nuestra mentalidad está condicionada para los asnos y no para lo grande que ya Dios dijo. A veces tenemos esa mentalidad, voy por el asnito, ¿cierto? Voy a buscar el asno que se me perdió. Yo no sé cuál es el asno y las solteras, si tienen por ahí algún asno, y yo le quiero dar un reino, yo le quiero entregar un palacio, yo le quiero entregar un príncipe, y usted anda detrás de un asno, pero eso aplica para los solteros también, deben andar detrás de las asnas. Cuando Dios le quiere entregar una princesa de Dios. Así que deja de tocar puertas incorrectas. Porque tener esa mentalidad también tiene que ver con quién yo me relaciono, con quién yo me asocio. Yo hablo mucho de esto porque esto es una verdad para mi vida, o es un principio en el cual yo veo grandes frutos. Y es decir, miren, ni el papá de Saúl discernió que iba a ser rey. Tan bellos los papás, son una bendición. Pero a veces si su papá o su mamá no la agarró, pues ¿qué hacemos? ¿Cierto? Pero a veces sí, Dios va a utilizar esos hombres de Dios que van a ver el potencial. A veces hay papás que no logran ver el potencial de sus hijos. Y a veces lo que tiran es veneno. A veces lo que dicen es maldición. Yo no sé si ese es su caso, pero si es su caso, no lo reciban en el nombre de Jesús. Por eso Dios anhela que nosotros sanemos nuestra relación de paternidad y de maternidad. Porque al final eso es lo que va a construir una mentalidad también. Usted quiere ser renovado en su mente, se renueva a través de su palabra, pero se renueva a través de la sanidad. Porque una de las cosas que afectó tu sistema de creencias fue en tu infancia. Ya lo saben, lo he dicho muchísimo. Entonces, como la mentalidad es vital, es importante. La fe tiene que ver, o esa mentalidad tiene que ver con aquello que tú no te puedes imaginar, pero que Dios tiene reservado para ti. Yo no sé si a algunos de ustedes les pasa como me pasaba a mí, y me sigue pasando, que siempre he sentido desde que estoy en el Señor, en ese momento, en esa época, yo no podía imaginarme la herencia que Dios me está entregando hoy. Como yo sé que no puedo imaginarme, no sé, en unos años lo que el Señor tiene reservado para mí. Yo no sé si usted es de esas como yo, o de esos que se siente especial delante de Dios, y usted dice, hay algo más, hay algo más para mí. Eso es tener esa mentalidad de Cristo, una mentalidad donde usted se conecta con lo que el cielo, con lo que la verdad de su palabra dice de usted. Por eso, cuando Dios llama a través del profeta Samuel a Saúl lo primero que le contesta es, ¿pero por qué yo? Si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Es decir, él se sintió pequeñito para ese llamado. Él dijo, pero yo de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Pero resulta que los de la tribu de Benjamín eran guerreros. Ellos sabían manejar arcos, ellos sabían manejar muchas armas, y Dios necesitaba un guerrero allí para dirigir al pueblo. A veces
donde usted se levantó, se crió, se educó, Dios le fue entregando armas que en el ministerio le van a servir, que en el llamado le van a servir. Hay cosas que aún esas equivocaciones de nuestra familia, a veces aún esas cosas que nos dijeron tan difíciles, esos dolores del pasado, hacen parte de lo que Dios quiere hacer. Porque Dios dice, ok, yo necesito esa mentalidad que tiene ella, le ha pasado difícil, o él le ha pasado duro, su historia de vida es muy difícil, muy compleja, pero yo necesito eso. Esa mentalidad yo la necesito para lo que lo voy a poner a hacer. Porque hay gente que también ha vivido no tan cosas tan duras y Dios les tiene otro lugar, ¿cierto? Por eso la mentalidad es súper importante, para que usted tenga una mentalidad de conquista, de victoria y no de derrota cuando venga la adversidad. Porque esa es la más fácil. Cuando usted se achicopala, cuando usted se pone mal, porque a mí, ¿cierto? Pero Dios dice, necesito una mentalidad de grandeza, porque tenemos a un Jesús grande. No lo metamos en nuestra caja mental, no lo metamos en nuestra pequeñez. Nosotros somos pequeños delante de Él, pero tenemos un Dios grande que quiere hacer cosas grandes a través tuyo y a través mío. Amén. Amén. Y por último, la fe es inagotable cuando mantenemos el lenguaje de la verdad. Usted sabía, yo sé que usted sabe, que nosotros tenemos un poder muy grande en nuestra boca, que lo que nosotros declaramos va a suceder. Amén. Si usted lo está creyendo, si usted entiende que lo que usted suelta por su boca no puede ser a la ligera, no puedes quejarte, no puedes estar diciendo un montón de cosas contrarias a lo que dice la palabra, porque eso va a suceder. Porque tenemos un poder que Dios ya nos entregó. Así que tú y yo necesitamos hablar el lenguaje de la verdad. No decir no mentiras. Tampoco estoy hablando de que usted tiene un dolor, vive y tiene un dolor. No pasa nada y usted ni se hace revisar. No. Pero estoy diciendo, sí, listo, tengo esta situación. Pero con el poder de Cristo vamos a tener victoria sobre esto. Amén. ¿Cierto? Un lenguaje de fe, un lenguaje que hable la verdad que dice Jesús, no lo que dice su mente, no lo que dice su corazón, porque el mundo espiritual obedece a lo que hablamos en el mundo natural. Amén. Yo no sé si usted la está agarrando. El mundo espiritual obedece a lo que hablamos en el mundo natural. Mis hijas son testigos de eso, que yo a veces soy un poquito cansona con el tema, ¿cierto? Yo, no digan tal cosa, porque es que el mundo espiritual va a obedecer a lo que decimos en el mundo natural. Así que tú y yo necesitamos cuidar el lenguaje. Hay un poder en lo que hablamos. Tenemos que hablar palabras de victoria, palabras de fe cimentadas en Cristo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Porque van a pasar cosas, ¿cierto? Cuando tú permites que la manifestación del Espíritu de Dios se mueva en ti, de verdad que cosas suceden. Una vez, yo no sé si ustedes recuerdan esa historia, que Moisés tuvo que armar una carpa, dice la escritura, la carpa del encuentro fuera del campamento. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba apartarse de toda la gente incrédula que tenía alrededor, seguramente de las quejas, de todo lo que se estaba hablando, y por eso la gente iba y lo consultaba a él fuera del campamento. A veces tú y yo vamos a necesitar salirnos de lo que nos está rodeando negativamente. Hay gente que no te está hablando fe, que te está diciendo, no, te dieron ese diagnóstico, te vas a morir. Qué horrible, vaya rápidamente. Su negocio está en crisis, está en quiebra. No, es que como el mundo está así, el marketing va así, y te va a ir mal. Salir de vender frijoles mejor, que viene una bruna, no sé, ¿cierto? ¿Con qué gente tú te rodeas? El mismo Moisés salió de allí para poderse rodear de la gente correcta, para poder escuchar la voz de Dios, porque a veces escuchamos más la voz de otros que la voz de Dios, y entonces nuestro lenguaje se alinea a los demás y no se alinea a lo que dice la palabra. Por eso el pastor decía esta mañana en la clase, nosotros somos los que más tenemos que tener dominio de la palabra.
Y no solamente para poder defender nuestra fe o explicar muchas cosas de la fe, sino porque cuando usted tiene dominio de la palabra, usted esa palabra la está renovando, usted va a hablar lo que dice la palabra. Por eso cuando Moisés levanta la vara, dice la escritura que cuando Moisés levantó la vara, el mar se abrió en dos. Yo no sé, ya cerré los 3 puntos, y yo no sé qué acción tú necesitas hacer hoy, esta mañana, o en este tiempo, o esta semana. Porque hubo una acción que Moisés tomó y fue levantar su vara. A veces tenemos cosas en nuestras manos y esperamos que el milagro suceda afuera, cuando hay cosas en nuestras manos y Dios está esperando que hagamos como hizo Moisés. Levanta la vara y el mar se abrió en dos. ¿Qué necesitas hacer para ponerle acción a tu fe? No solamente que estás orando, no solamente que estás leyendo la palabra, estás declarando, estás profetizando, estás hablando un lenguaje de fe, como lo hizo Saúl, que hubo un momento cuando él ya fue ungido. Entonces dice la escritura que él salió allí con el grupo de profetas y que entonces Samuel recibió de ese espíritu. Y dice la palabra que ahí Saúl cambió y comenzó a profetizar. Y profetizar no es otra cosa que ponerse de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando tú te pones de acuerdo, tú tomas la acción correcta. Tú dices, esto es lo que yo tengo que hacer. A veces ya has hecho mucho, de pronto a veces va a ser profetizar sobre eso que está muerto, sobre eso que está árido, sobre eso que está desértico. A veces esa acción va a ser profetizar, porque humanamente ya has hecho muchas cosas. Pero algo Dios te está diciendo en esta mañana que tú necesitas hacer para que venga ese poder de Dios y haga un cambio en ti y comiences a experimentar el poder de Dios. Amén. Así que el problema no es la situación que estás viviendo. El problema no es la imposibilidad. El problema es que tú has puesto los ojos y tu mirada ¿en dónde? En esa circunstancia. Pero la verdad de Dios dice que tenemos que poner la mirada ¿dónde? En Él. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hay un autor de la fe. Hay un escritor de la fe. Hay alguien que un día selló con su firma la historia de la fe. Él es el que nos ha hablado de eso. Hay alguien que no solamente nos habló acerca de la fe, sino que fue el fundador de la fe, fue el pionero de la fe, fue el precursor de la fe. Él es el perfeccionador de la fe. Él es Jesucristo, el que puede perfeccionar nuestra fe, el que hace algo nuevo, porque Él fue el que la creó, Él fue el que la fundó, y Él es el único que puede producir una fe inagotable. Amén. Quiero cerrar contándoles una historia que me encontré, me gustó un montón. Téngame toda la atención y póngale cuidado a esta historia. Y la historia es de un famoso jugador de golf en Estados Unidos. Él fue invitado por un rey de Arabia Saudita para jugar en un torneo. El jugador aceptó y el rey mandó a buscarlo en su avión privado al jugador para traerlo ¿a dónde? A su palacio. Jugaron durante 3 días y se la pasaron, dice que en grande. Cuando se despedían, el rey estaba tan agradecido que le dijo al jugador que le quería obsequiar algo. Quiero obsequiarte para agradecer que hayas tomado tu tiempo en venir aquí y hacerme pasar estos días tan maravillosos. Pídeme lo que quieras, le dijo. Siendo un caballero, el jugador le dijo que no hacía falta nada que le regalara, que ya había sido un anfitrión muy bueno, se lo había pasado muy bien y que no podía pedir otra cosa. El rey, sin embargo, le insistió: quiero regalarte algo para que siempre recuerdes tu viaje a nuestro país. Viendo que el rey estaba decidido, el jugador le dijo que él coleccionaba objetos de golf y que podría regalarle alguno.
Subió al avión y de vuelta a Estados Unidos, el jugador no dejaba de preguntarse sobre qué objeto le iba a regalar el rey. Se imaginaba con un palo de golf de oro cubierto de diamantes, y al fin y al cabo sería el regalo de un rey tan rico de Arabia Saudita. Una vez en casa, el jugador revisaba cada día su correo en busca del regalo tan preciado del rey. Al fin, unas semanas más tarde, escúchame muy bien, encontró una carta certificada del rey. Pensó que esto era un poco extraño y se preguntaba dónde estaría su palo de golf. Abrió el sobre y su sorpresa fue mayúscula al comprobar que contenía las escrituras para un campo de golf de 500 hectáreas en Estados Unidos. Los reyes piensan diferente como pensamos nosotros. Nuestro Rey de Reyes piensa diferente como pensamos nosotros. Yo no sé si tú estás esperando el palo de golf. Yo no sé si tú estás esperando el asno. Pero nuestro Rey piensa diferente. Nuestro Rey tiene algo mayor para nosotros. Renunciemos a eso que estamos limitando a Dios y dejemos que Él nos dé lo que Él nos quiere entregar, esa herencia. Pónganse de pie, vamos a orar. Miren, mientras que yo preparaba este mensaje, yo lo comencé a preparar unas semanas atrás. Ustedes ya saben, lo voy a anunciar, cambio de planes, ¿cierto? Póngame el instrumento. Pero digamos que todos estos días cuando me enfermé, y como eso suele pasar, no, a veces no, yo no me enfermo como que le dio cualquier cosita, ¿no? Eso es, mejor dicho, la travesía. En lo único que yo pensaba, yo te tengo que decir la verdad, yo no pensaba en muchas cosas, pero había algo que se me venía mucho a la mente y eran los bebés de esta casa. Qué cosa, ¿no? Me tienen pero loca, Martínez. Y yo pensaba en los bebés y yo recordé una noche de hace algún tiempo, una noche cuando en ese momento Carolina estaba embarazada, no de este bebé, no de Josué. Y esa noche yo experimenté un miedo muy maluco, muy horrible. Yo recuerdo decirle a mi esposo que me ayudara a orar, que oráramos. Esa noche casi no dormí, estuve orando mucho por la vida de Caro porque sentí miedo por su vida, fue la verdad. Yo no sé si aquí todos saben que Caro y Julián tuvieron 2 pérdidas, ¿cierto? Y esa noche, al otro día yo hablaba con Caro y Caro me decía: pastora, fue la noche más oscura que yo he vivido. Y eso lo recordaba sus días. Pero también recordaba que Dios cumple sus promesas. También recordaba cómo en el proceso, yo sé que la fe de ellos en algún momento fue debilitada, en algún momento fue afectada, pero después comenzó a haber una sanidad en esa fe. Y Dios comenzó a sanar también el corazón de Julián. También recuerdo esa noche, que fue casi como una vigilia, donde el corazón de Julián, donde él fue quebrantado allí delante de Dios y comenzó a haber una sanidad también en su paternidad. Y yo recordaba estos días cómo Dios cumple sus promesas. Y yo decía, es que Josué es un símbolo profético de las promesas de Dios, ¿no? Un símbolo de que Dios cumple lo que promete, de que Dios hace como Él quiere. Y ese día me vino una visión que ya se la conté a Caro, no la voy a contar aquí, pero me llegó una visión. Eso fue en ese momento pensando en eso. Pero yo esta mañana yo voy a orar que la fe aumente. Pero yo quiero iniciar en esta mañana orando por 2 personas que yo estaba allí en la alabanza y Dios me hablaba, y es Juan Camilo y Linda. ¿Sí? Juan Camilo, miren, Juanca y Linda, venga. Nosotros hemos orado mucho por Linda, ¿cierto, Linda? Mucho, hemos orado mucho por tu vientre. Pero esta semana nosotros estuvimos en la casa de paz de las Mercedes y allí estaba Linda. Y cuando hubo un momento de peticiones, ella pidió por su bebé.
Pero les voy a decir algo, y se lo voy a decir hoy a Linda, no se lo he dicho a nadie. Yo vi en tu mirada, Fe. Yo el miércoles yo vi en tu mirada un brillo especial. Cuando yo vi a Camilo en la clase, yo vi, Camilo vino, ¿no? Súbame el volumen ahí a la instrumental. Pero yo decía, ahora en la alabanza, yo no sé si tú has estado batallando en creer por eso. Pero Dios necesita que tú te pongas de acuerdo con Él, que tú le creas a Él, porque quizás hay muchas cosas de tu pasado que tú has dicho, no, yo no debo ser el papá, o sea, como que no soy el idóneo. Yo no sé si tu fe ha sido afectada por esto, más o menos. Pero el Señor necesita que tú le creas, porque tú vas a ser el papá de ese bebé. Amén. Y el Señor te va a depositar en tu fe, en tu vida algo, una medida de fe mayor. Pero algo que el Señor me ponía era, yo no voy a orar por ellos, les tengo que decir, va a orar Carolina y Julián. Porque creo que este es un tiempo